tardes a todos. Mi nombre es David Huete, de una empresa de Exclusión. Coordino todo el tema, toda la línea de desarrollo y negocio de la empresa a nivel de España y sobre todo en cuestiones de energía. Y bueno, justo el objetivo de la Asociación, como decía Carolina, era presentar una serie de casos de éxito en los que estamos trabajando principalmente con empresas de servicios energéticos en distintas poblaciones en Extremadura y con alguna otra de fuera. Primero sí que quiero hacer una pequeña presentación de qué es Gamma, de qué nos dedicamos. Gamma principalmente tiene dos líneas de trabajo, que son telecomunicación y energía. En Extremadura llevamos en el año 2007, principalmente con un proyecto de Teleco, que fue el que nos empezó a introducir en toda la red de la comunidad. Y bueno, a partir del equipo técnico que se formó para aquel proyecto, se dio la posibilidad de diversificar la línea de trabajo de la línea de negocio de la empresa y empezar a experimentar proyectos de energía. Era un buen momento para invertir en energía en España, porque coincidía con un fotovoltaico, algunas renovables en España, y bueno, pues en aquel periodo llegamos a construir 35 plantas fotovoltaicas en toda España, algunas de ellas en Extremadura, y bueno, 35 plantas que mantenemos hoy en día en propiedad, que realizamos el mantenimiento, la operación, monitorización, y bueno, tenemos un departamento de operación y mantenimiento montado en la oficina de Cáceres, desde la que se gestiona. Asimismo, bueno, estamos dando servicios de telecomunicaciones, servicios principalmente de ingeniería, por ejemplo, principalmente para operadores de telecomunicación. Hoy en día, por ejemplo, estamos desarrollando ingeniería para la fibra óptica que está desplegando Yastel prácticamente por toda España. Hoy en día Gamma tiene una presencia prácticamente global. Tenemos presencia con 4 oficinas físicas en 4 países, en Inglaterra, en España, México y Colombia. Pero bueno, aún así operamos en otros 16 países, principalmente de Latinoamérica, en los que bueno, tenemos proyectos sobre todo de suministro e instalación de plantas eléctricas. Son plantas eléctricas para estaciones de telefonía móvil, grupos aislados a través de sistemas híbridos. El grupo Gamma Solution ha crecido mucho en los últimos años. De hecho, este 2014 facturamos 32 millones de euros y tenemos una previsión para este año de llegar incluso a los 100 millones. Somos más de 150 profesionales trabajando ya, aunque como centro hemos llegado a casi los 150. Y bueno, estamos en Cáceres desde el año 2007, decía, ahora mismo con 50 ingenieros, que bueno, yo creo que es la oficina más grande que tiene Gamma en todo el mundo. Bueno, y realmente a lo que quería comentaros que es cómo trabajamos como empresa de servicios energéticos. En Gamma nos definimos como integradores. No somos un fabricante, no somos un suministrador de lámparas, de calderas, tampoco somos una simple ingeniería o no somos instaladores. Realmente lo que hacemos es integrar todos esos servicios para ser intermediario entre todos estos intermediarios y el cliente final. Realmente lo que sí somos ingenieros. Tenemos una sólida plantilla de ingenieros, multidisciplinar, con experiencia en todas las áreas y con capacidad para trabajar en proyectos de ingeniería, tanto de calderas, de iluminación, gestión de aguas, ventilación, climatización, ¿vale? Todo lo relacionado con la eficiencia energética. Bueno, participamos en todo lo que sería la cadena de valor de servicios energéticos. Como os decía, cuando tenemos capacidad para trabajar en cualquier línea de trabajo, asesoría técnica, mercado público, incluso consumo. ¿Qué aportamos realmente a nuestros clientes? La solidez financiera del grupo. Gamma Solution ahora mismo está facturando más del 80% de su facturación la tiene fuera de España. ¿Por qué? Realmente estamos trabajando en proyectos de inversión, proyectos fotovoltaicos en mercados como México o Reino Unido, que es donde más activos estamos. Ahora mismo estamos ejecutando 60 megavatios en parques fotovoltaicos en Reino Unido. El año pasado ejecutamos 32 megavatios. Todos estos proyectos se están financiando prácticamente por nosotros o con nuestros socios financieros, que en nuestro caso son fondos de inversión británicos. ¿Qué quiere decir esto? Como empresa de servicio energético, la mayor solvencia que podemos dar a nuestros clientes es la financiación del proyecto. O sea, nos podemos meter prácticamente en proyectos desde muy pequeñitos a proyectos realmente grandes, ayuntamientos como pues, los grandes y luego sobre todo es una dificultad que nosotros estamos encontrando en los clientes. Hablo mucho de los ayuntamientos, pero también podemos trabajar con una empresa pública, privada. Es
Una dificultad que vemos en la administración pública es su dificultad para financiarse. Un banco no les da financiación. Piden Jessica Fidel, que ahora mismo están activos en Extremadura, y no les dan porque están endeudados, porque tal, igual. Con una empresa de servicio energético se mide de una forma diferente. Nosotros no evaluamos nuestros proyectos en un comité de riesgo como lo hace un banco. Nosotros lo que hacemos es un análisis técnico de viabilidad del proyecto. Lo evaluamos como técnicos, que somos, como ingenieros que somos. Si el proyecto es viable, si el proyecto técnicamente es viable y puede proporcionar, nosotros claramente estamos creyendo que puede proporcionar, generalmente el proyecto tira para adelante. Y la carga financiera o el riesgo financiero lo asumimos nosotros. Y lo asumimos nosotros porque tenemos en nuestro proyecto, porque al final son los ingenieros nuestros los que deciden si el proyecto es o no va a ser viable. Vamos a pasar ahora a los casos de éxito. Voy a empezar quizá por el proyecto más representativo, que es un proyecto global que hemos realizado para una ocupación municipal en Badajoz, que han sido los ayuntamientos de Almendral, La Albuera, Santa Marta y Valverde de Leganés. Se trataba de un proyecto global porque englobaba tanto alumbrado público como gestión de edificios, incluyendo su iluminación interior, calderas y aguas. Este proyecto, este importe de contrato, que es un contrato con una duración de 10 años, se ha firmado finalmente con un importe de contrato de 3.700.000. ¿Vale? Este importe incluye el mantenimiento, el pago de la energía eléctrica y todos los servicios asociados a la gestión del proyecto durante estos 10 años. La inversión que ha tenido la Comunidad de Gama para actualizar todas las reformas en estos ayuntamientos ha sido de 800.000 euros. Con esos 800.000 euros se han cambiado más de 3.000 puntos, bueno, casi 3.000 puntos de luz. Se han sustituido 4 calderas que utilizaban gasol por biomasa. Una de ellas incluso haciendo un pequeño district heating, muy pequeñito realmente, que hemos unido, creo que es la casa consistorial y un colegio, si no me equivoco. Y bueno, instalación de varias instalaciones solares térmicas y en principio esas son las inversiones que hemos realizado. ¿Qué conlleva este contrato de servicio energético? La gestión y el mantenimiento de todos los suministros. Al final estamos gestionando 140 suministros eléctricos entre edificios y alumbrado público, la gestión del alumbrado fiestas, Navidad y luego un mantenimiento con garantía total. Es decir, cualquier tipo de avería, cualquier incidente que surja en los ayuntamientos, el responsable único somos nosotros. Atención 24 horas, los 7 días de la semana. Y un complemento adicional que nosotros proporcionamos como empresa de servicio energético es la telegestión, y realmente lo proporcionamos para el que nos interesa. Nosotros no podemos estar físicamente en todas las poblaciones que estamos gestionando. Aunque al final contamos con socios locales que nos dan el apoyo para el tema del mantenimiento, nosotros lo que tenemos es un departamento de operación y mantenimiento que, igual que telegestiona nuestras plantas fotovoltaicas, está telegestionando todas las instalaciones que estamos manteniendo como empresa de servicios energéticos. De forma que tenemos telegestionados todos los edificios a nivel eléctrico y todos los alumbrados públicos. Todos los cuadros de alumbrado público. ¿Qué ha supuesto este contrato a nivel de ahorro para el ayuntamiento? Porque sin inversión ninguna por parte del ayuntamiento, porque la inversión la ha asumido AMA, pues va a empezar a contar desde el día 1 en el que adjudica el contrato con un ahorro del 20% de la factura eléctrica. Pero además, como el mantenimiento es asumido por nosotros, en las partidas de mantenimiento se consigue ahorrar incluso un 18%. Lo que significa al final es que el ahorro global del proyecto está en torno a un 19,65, un 20% del contrato. Si es cierto que este proyecto, al ser un proyecto global, agrupado por un alumbrado, o sea, podríamos hablar de cuál es el ahorro real que se ha obtenido en el alumbrado y cuál es el ahorro real que se ha obtenido en edificios. Generalmente los ayuntamientos tienen una capacidad de ahorro mucho mayor en el alumbrado público, lo que pasa es que la inversión suele ser mucho mayor. El ahorro en este caso que se ha obtenido solamente en la partida de alumbrado público ha sido un 32,78%. Insisto, sin inversión ninguna por parte del ayuntamiento, porque aquí ya está incluida todo lo que el ayuntamiento nos va a pagar a nosotros por la gestión, el pago de la energía y todo. Porque recuerdo que la energía la pagamos nosotros, todos los cambios de todos los suministros eléctricos, suministros de combustibles y tal, pasamos a gestionar a nosotros y pasar a nuestro nombre. Bueno, este ha sido el caso un poco más sonado que hemos tenido en Extremadura, voy a pasar muy rápido por el resto, porque el modelo de ese no a todos los ayuntamientos les suele encajar muy bien, ¿vale? No les suele encajar muy bien muchas veces por la externalización del servicio de mantenimiento, que en nuestro caso sí que intentamos dejar en el propio ayuntamiento, manteniendo una empresa que gestiona
gestionaba el propio ayuntamiento o subrogando al personal, ¿vale? Pero hay otras fórmulas de trabajar para que el ayuntamiento no asuma la inversión y puedan llegar a estos ahorros, que como es un renting, por ejemplo. En este caso es un renting de alumbrado, pero que se puede importar también un modelo de negocio de calderas. El renting al final es una fórmula de financiación, con la diferencia de que nosotros no somos un banco. De forma que esto no afecta a la carga financiera o al endeudamiento que tiene el ayuntamiento. Es un ayuntamiento cuando va a un banco y le pide un renting, al final esto le penaliza el nivel de endeudamiento, que luego al ayuntamiento le afecta a su vez para pedir subvenciones, para todas las cosas que ellos tienen que modificar. En nuestro caso, al gestionarlo con un contrato de servicios energéticos, no afecta de tal modo. De esta forma, en este caso, en este ayuntamiento, el importe del contrato a 12 años era de 653.000 euros, hemos cambiado más de 2.000 puntos de luz, aparte hemos hecho otra serie de mejoras con modificaciones en cuadros eléctricos y tal, y el ayuntamiento está consiguiendo ahorrar un 65% en la factura de la luz, ¿vale? Sí es cierto que bueno, el ayuntamiento nos tiene que pagar la parte por el cargo que a nosotros nos corresponde para la financiación de todo este proyecto, pero como vemos en la parte de ahorros, el coste inicial que tenía el ayuntamiento era de 117.000 euros. Lo que va a pagar, lo que está pagando el ayuntamiento son 41.000. Lo que nos paga a nosotros son 653.000 euros entre 12 años, es decir, unos 50.000 euros. Es decir, el coste real del ayuntamiento pasa a ser de cerca de unos 90.000 euros, cuando antes la tenía 120.000. Sin hacer inversión ninguna se está hablando de 30.000 euros al año, sin hacer ningún tipo de inversión. Y por supuesto, al ser un renting, al ser nosotros propietarios de las luminarias, asumimos el mantenimiento de la luminaria y si algún cualquier tipo de avería, incidencia, nosotros la reponemos en nuestro lugar para el ayuntamiento, por lo que también se ahorra costes de reposición y mantenimiento en su lugar. Paso rápidamente al siguiente caso. Este es el último proyecto que hemos realizado en Extremadura, que ha sido para el Ayuntamiento de Villafranca de los Barrios. Lo hemos querido denominar como Smart City, porque es el primer proyecto en el que, de control punto a punto de alumbrado público que se ha hecho en Extremadura. Este proyecto, aunque la componente importante era la sustitución de alumbrado público, tiene una parte muy importante en la telegestión y en que el alumbrado se pudiera gestionar punto a punto. Además, el ayuntamiento contaba con una wifi pública, abierta, libre, por lo tanto el sistema está conectado directamente a la wifi del ayuntamiento y no tiene que correr con el coste de ningún tipo de hosting o pago mensual por el mantenimiento de las líneas de teléfono. Así que bueno, al final es un proyecto de inversión que se ha cometido con fondos promover, creo que ha sido la subvención, y por lo tanto el ahorro es un ahorro mayor porque no hay una carga financiera por la que tiene que correr a cargo del ayuntamiento. El ahorro es en este caso es del 73%, pero si queremos mostrar un poco por todo el potencial que puede llevar la actualización de los alumbrados públicos con temas de telegestión, punto a punto y tal. Voy a pasar de largo muy rápido por el proyecto de fotovoltaica, que es un autoconsumo que hemos hecho en Menorca, ¿vale? Bueno, el siguiente, lo que sí que os quería comentar, que lo que estamos mostrando en la feria, es que hemos desarrollado un sistema de monitorización propio, un sistema que teníamos implantado en nuestra planta fotovoltaica, que ahora estamos integrando en el alumbrado público, en calderas y en cuadros eléctricos de edificios. Y bueno, creemos que es un sistema con bastante potencial y bueno, exportable a cualquier tipo de plataforma web y bueno, que nos permite detectar alarmas, hacer cualquier tipo de control, ya decíamos, punto a punto, encendido y apagado de cuadros, control de calderas, cualquier tipo de control prácticamente lo podemos automatizar. La ventaja que tenemos es que el desarrollo es propio. Entonces, como somos una ESA y sabemos de lo que estamos hablando, estamos en continua evolución del sistema, adaptándolo a las necesidades que vemos que vamos a encontrar en nuestros proyectos. Hemos decidido meternos en esto porque cuando hemos buscado soluciones en el mercado de este tipo, lo que veíamos es que al final era una empresa de desarrollo software que desarrollaba un software sin conocer el mercado. La ventaja que teníamos en Gamma es que tenemos una línea de negocio que es telecomunicaciones, en la que estamos muy enfocados a desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de soluciones de pago con el móvil, y tenemos un equipo de desarrollo software bastante potente. Entonces, a través de proyectos I+D propios, hemos decidido desarrollar esta plataforma que de verdad creemos que tiene un potencial muy importante y invito a que paséis a todos por el stand y os lo contamos rápidamente. Y por ello ya, la última,
creemos que somos el partner perfecto para lo que creo que va a ser el siguiente paso en la gestión municipal, que son las Smart Cities. Creo que, por lo que decía, estamos en Extremadura, somos 50 ingenieros trabajando aquí con una componente técnica muy importante por nuestra línea de trabajo de Teleco y estamos haciendo un esfuerzo muy importante por adaptar todo nuestro desarrollo en energía a evolucionarlo hacia lo que viene siendo la Smart City y el control de todo, sobre todo los sistemas energéticos, el ayuntamiento a un control global por parte de los municipios y con estaciones.